Hola, me llamo Benjamín y el día de hoy voy a platicar un tema de la materia de orientación educativa. El tema que hablaré será sobre qué cambios y necesidades tengo como adolescente, la adolescencia y sus implicaciones. En la siguiente diapositiva o en la siguiente imagen yo podré explicarte dos historias con las que seguramente tú te vas a identificar. Una historia es la de Mabel, una chica de 14 años, quien se encuentra sola en su habitación o en su recámara, como tú le llames. Ella está pensativa y triste por todos esos pensamientos y sentimientos encontrados en ella, haciéndose muchas preguntas de por qué su cuerpo está cambiando. Otra historia, además de eso, cree que también se está enamorando. Ella se ríe porque cree que se está enamorando, pero también se enoja. Otra historia es la de Brian, quien también tiene 14 años de edad y que se ha dado cuenta que su voz ya es grave y sin cambios agudos en ella. Es más fuerte y alto, con muchos cambios en su cuerpo y que según él aún es un niño. ¿Sí? Brian está preocupado y apenado porque en las mañanas amanece mojado y ha tenido sueños raros donde ves a una chica que le gusta en la escuela, que es su compañera de la escuela. Creo que eso es muy común en todos los adolescentes. Eso se llama sueños húmedos. Al siguiente día, Mabel y Brian platican con sus amigos sobre lo que está sucediendo a cada uno de ellos. Tú te has de imaginar qué es lo que pasa cuando platicas con tus amigos, como lo que sucede en la siguiente imagen. Las amigas de Mabel muestran interés, todas ellas quieren hablar al mismo tiempo, todas ellas quieren saber qué es lo que está pasando con ella. Pero los amigos de Brian, para acabarla de amolar, se sueltan a las carcajadas. El pensamiento de una mujer y el de un hombre es totalmente diferente en la adolescencia. Algo que yo sí te quiero decir es que las actitudes de las amigas de Mabel la hacen sentir más contenta, más feliz y sobre todo segura. En cambio, las actitudes de Brian hacen que él se sienta más inseguro y al parecer con más dudas. Las dudas siempre existen y sobre todo cuando nadie nos las explica, vienen esos problemas. Brian, al sentirse así, tiene la idea de buscar a otros amigos. Obviamente los busca para que lo entiendan y le digan y aconsejen qué es lo que le está sucediendo a él. ¿Es fácil encontrar esos amigos? En la siguiente imagen yo te puedo decir que Brian se regresa a su casa y saludó como siempre a los chicos que se juntan en la tienda de la esquina que está cerca del bachiller donde él estudia. No sé si esto suceda en tu escuela, donde siempre hay una tienda donde se juntan muchos chicos y chicas cuando ven salir a los jóvenes que salen del bachillerato. Ellos siempre lo invitan a tomarse una chela y él siempre se negaba, él decía que no y no y no. Pero en esta ocasión sí la aceptó. Y obviamente, ¿qué crees que le pase a Brian? Tuvo otra experiencia. Y Brian, al tener otra experiencia, quedó alcoholizado. Se emborrachó, como decimos. Así, en la siguiente imagen hay una serie de preguntas que yo quisiera que te las hicieras y las pudieras contestar también con ayuda de tus amigos y con ayuda de tus maestros, si es posible. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué es lo que pasa en ellos? ¿Qué necesitan los adolescentes para ser entendidos? ¿Quién debe explicarles lo que le está sucediendo a ellos? Son preguntas que hasta cierto punto cuestan trabajo responderlas y sobre todo cuando no tenemos esa educación para decir
cuál es lo que está sucediendo. Siempre tenemos que recibir respaldo de alguien que esté preparado, más que nosotros como padres o incluso como maestros, para poder explicar a los adolescentes qué es lo que está sucediendo. En las siguientes imágenes, yo te puedo decir que todos los seres humanos presentamos constantemente cambios en las diferentes etapas de nuestra vida. Desde que estamos en el vientre de materno o en el vientre de mamá, hasta que nosotros envejecemos. Todas estas etapas son traumáticas en algún aspecto. Desde que nacemos, al salir por el canal de parto, es el primer trauma que tenemos, porque esa cabeza se aplasta. En especial el psicológico, ya que nos confundimos o no aceptamos todo lo que sucede. En esta imagen yo te puedo decir cuáles son las etapas que hay desde que somos niños hasta que somos ancianos, tanto en hombres como mujeres. La etapa más difícil de esto, y vuelvo al tema de orientación, es la adolescencia, que proviene de la palabra adolecer, y adolecer significa una dolencia habitual o crecer, y crecer duele. Durante esta etapa buscamos amistades que nos proporcionan una sensación de seguridad y confianza y obviamente de tranquilidad. Por ejemplo, ¿quiénes nos dan todas esas sensaciones? Una de ellas y la más importante y principal siempre es la familia. Los amigos, nosotros escogemos los amigos. Hay un dicho que dice que Dios los hace y ellos se juntan. La pareja, los mismos compañeros de estudio en el grupo. Estas relaciones nos brindan una confianza básica y nos ayudan a sentir que le importamos a alguien, que somos importantes para alguien, que cumplen, obviamente, alguna de nuestras necesidades. Todas estas características cumplen alguna de nuestras necesidades. Como lo vemos en la historia de las amigas de Mabel y las amigas de Brian. ¿Quién tuvo mejor respaldo? Pues parece que Mabel. Mabel estaba contenta. En la siguiente imagen, te digo que la adolescencia es una etapa complicada, tanto para sus protagonistas, que en este caso viene siendo tú, el adolescente, como quienes conviven con ellos, o sea, los papás, los maestros, los hermanos mayores, los adultos. ¿Tú crees que esto sea cierto, que esta etapa es complicada? ¿Tú qué respondes? ¿Qué respondes a esta pregunta? ¿Crees que esto sea cierto? En la siguiente imagen, no sé cómo explicarte esto, pero sí te puedo decir lo que sucede. Todo el mundo se vuelve loco en el momento en que dejamos de ser niños. Dejamos de ser niños prácticamente cuando terminas la primaria. Lo que pasa entre los 11 y 18 años de edad, que es prácticamente el periodo de la adolescencia, disminuye algo increíble, que es lo que nos hace ser diferente. Disminuye la capacidad que tenemos para reconocer las emociones de todas las personas que nos rodean y por consiguiente la vida se nos tiende a complicar y entre más complicada es la vida, más problemas tenemos y esto es durante la adolescencia. Desde la niñez hasta el final de la adolescencia se dan cambios en el cerebro y esos cambios en el cerebro se van a dar desde la parte de atrás hasta la parte de adelante. Van a ir así como casco, que es en el lóbulo prefrontal, específicamente en ese lugar, que es el último en madurar. En la siguiente imagen tú podrás leer que la actividad neuronal en el cerebro de los adolescentes es tan intensa que tienen problemas para procesar información básica. Es una ebullición de pensamientos, de hormonas, de ideas, donde prácticamente eso es lo que va a hacer que tengan demasiada información. Como es el interpretar correctamente las emociones de las personas con las que conviven o en las distintas situaciones sociales a las que se enfrentan. Ambas desempeñan un papel fundamental
en las relaciones emocionales, así como en la capacidad de planear y controlar el comportamiento social. ¿Cómo nos comportamos socialmente? Depende de nuestro estado de ánimo, depende de cómo estemos pensando en ese momento. La siguiente imagen te dice que en esta etapa de la vida, los adolescentes se exponen a una mayor variedad de situaciones sociales. Sus cerebros están pasando por una remodelación temporal. Esa remodelación temporal es a nivel de cerebro. Lo que resulta que en las relaciones emocionales son más confusas antes y después de esta etapa, antes de la adolescencia y después de la adolescencia. En la siguiente imagen, hay una imagen donde están jugando la pelota. Dice, y yo te hago esta pregunta, ¿será que estamos actuando como primates? No me refiero a algo malo, me refiero a que nuestro cerebro hay ideas que brincan y brincan y brincan. Y esto lo podemos encontrar tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. De momento estamos de buenas, de momento estamos de malas, de momentos quiero estar con mis amigos, de momento ya no quiero estar con ellos. En la siguiente imagen dice que esto hace que los adolescentes siempre tengan necesidades cambiantes y que cada día sean diferentes. Lo que me gustaba hoy ya no me gusta mañana. Lo que siempre quise tener ya no lo quiero tener cuando puedo lograrlo. Esto es lo que sucede en muchos, no en todos, en muchos. La siguiente imagen son unas afirmaciones que no sé si tú estés de acuerdo con ellos. Cuando escuchas a los adultos y te dice, así son los adolescentes, ya déjalos en paz. ¿Te gusta esa expresión? ¿Te gusta escuchar que ellos digan eso? ¿Será que no te entienden? ¿Te enoja esa expresión como aparece en la siguiente imagen? ¿Te pones de malas? No sabes si gritar, si ver mal o simplemente quedarte callado. ¿Te enoja? ¿Dices cuáles son tus inconformidades? ¿Siempre dices si estás de acuerdo o no en la forma en que te hablan o en la forma en que te responden? ¿O actúas diferente? ¿Cómo actúas? ¿Positiva o negativamente? ¿Les llevas la contraria? ¿Eres rebelde o eres necio? ¿Habrá alguna diferencia entre esas dos? En la siguiente imagen hay una imagen donde están felices. Esto quiere decir que entender tu forma de actuar intentará llevar la fiesta, pero la fiesta de la vida, la fiesta en paz entre adolescentes y adultos. La siguiente imagen es tratar de explicar por qué suceden estos cambios durante la adolescencia. Aquí, como título, está la maduración cerebral. Y, como yo te había dicho, la maduración cerebral al final llega siendo el lóbulo prefrontal. En esta etapa no controla sus impulsos, sus juicios y decisiones, no se basan en razonamientos lógicos. No miden las consecuencias de sus actos y seguramente hemos escuchado estos comentarios en forma de queja en el bachillerato, la calle, en la casa, con los padres, los maestros o la misma familia. Siempre te dicen eso. Cuando están entre ellos hablando, dicen, no controla sus impulsos, no tiene un juicio propio, no sabe razonar y nunca se da cuenta de las consecuencias de sus juicios. En la siguiente imagen, como yo te decía, en esta imagen, es que se da una justificación, antes se daba una justificación de todo esto que estábamos platicando, le echaban la culpa a las hormonas. Todo tenía que ver con las hormonas, porque las hormonas estaban en ebullición. Ahora se sabe que todo tiene que ver con el proceso de maduración del cerebro. Tiene que ver las hormonas, tiene que ver muchos aspectos, pero prácticamente tiene que ver esa maduración del cerebro para que la sustancia gris y la sustancia blanca lleguen a una totalidad como debe ser normal en un adulto. La siguiente imagen
explica que este proceso de maduración cerebral hace que presentes diferentes cambios durante la adolescencia y al presentarse los cambios también se presentan diferentes necesidades. Todo cambio es difícil. Los cambios en los adolescentes existen y uno de ellos es el lenguaje que existe entre los adultos y los adolescentes. Pero ¿quién entiende ese lenguaje? Entre jóvenes, con sus miradas, con sus léxicos, con sus palabras secretas. Esto es lo que sucede en ellos. En más imágenes aquí adelante, en cómo es la maduración cerebral, en la siguiente imagen, tú podrás, yo te puedo decir que hay una estructura anatómica que se llama amígdala. Esta está en el cerebro. Y en esta parte anatómica, las emociones como el miedo y la ira se procesan. Y aquí es a donde empezamos con problemas, porque no tenemos miedo y el enojo es muy rápido. En la siguiente imagen explica, y ya llego a lo que al principio decía, la zona prefrontal. Esta va a alcanzar su madurez cuando sus conexiones con la amígdala se consolidan. Una vez que ya están consolidadas, maduramos. Entonces, se establece una modulación entre los impulsos y el pensamiento lógico, porque ya hubo una conexión entre amígdala y zona prefrontal. Antes estaban separados. Por eso, tú no tenías miedo, pero sí te enojabas mucho. En la siguiente imagen, te digo que la maduración cerebral no solo es responsable de la actitud o comportamiento de los adolescentes. El cerebro también tiene relación con otros factores como lo son el contexto donde vives, el contexto donde vive el adolescente y se desarrolla. No es lo mismo vivir en una ciudad como vivir en la zona rural o en la zona urbana. La alimentación también influye mucho. Esa alimentación que tú recibes diariamente, tiene que ver mucho sobre todo con la calidad de los alimentos, el origen de esos alimentos y los químicos que son utilizados para esos alimentos. Algo que sí es inevitable es las glándulas y las hormonas que se secretan. En el periodo de la pubertad empezamos a cambiar y es las hormonas las que nos hacen cambiar. Y en esta etapa, en la maduración cerebral, hay algo que va a permitir muy notorio, que es la preparación para una capacidad reproductiva y afinidad sexual. Es decir, tener bebés, decidir tener bebés o decidir cuál es tu afinidad sexual. Más imágenes, o en la siguiente imagen, yo te puedo decir que todos estos cambios generan una plasticidad. Si tú ves en esta imagen una plastilina, es porque la plastilina es moldeable. Yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer con ella, ¿no? Entonces, aquí sucede esto en el cerebro, donde el adolescente puede tener influencias positivas o negativas. Esas influencias son las que tú seas positivo o negativo gracias a esa maleabilidad que hay. Y obviamente esto puede afectar el resto de la vida de cualquier adolescente. Los ejemplos con Mabel y con Brian podrían demostrar qué tan maleables son y qué efecto tendría cada uno de ellos por sus influencias con sus amigos. Este es el ejemplo. En esta imagen ves a Mabel más contenta. Tal vez Brian está contento, pero tuvo que haber sufrido una serie de experiencias. La siguiente imagen podrá decir, si tú te encuentras en una crucijada de la vida, que es la adolescencia, ten por seguro que siempre existe alguien que te sabrá orientar. Te orientará de manera correcta y nunca debes ir a la ofensiva como primera opción. Debes llegar con tu papá o tu mamá y decirles que necesitas ayuda y que necesitas hablar como adolescente. Necesitan ellos entender que ellos también se deben comunicar contigo como adolescente. La siguiente diapositiva
También podrás platicar con tu maestro o maestra, que es lo más importante cuando hay una buena comunicación en la escuela, que te genere confianza, quien seguramente te sabrá escuchar y orientar para poder solucionar ese conflicto emocional en el que te encuentras. Recuerda que nosotros vinimos a la fiesta de la vida y tenemos que disfrutarla sanamente, en armonía y empatía con los que nos rodean. Y los que te rodean, en este caso a ti como adolescente, no solamente son tus amigos o tus compañeros, son tus maestros. Y con ellos también debes armonizar. Con los papás debes armonizar. Seguramente, por la edad en la que tú te encuentras, has de decir, ya no los aguanto. A tu edad, si tú no aguantas a tu papá, a tus maestros, espérate a conocer a tus jefes. Podrás entender lo que es madurar. En las siguientes diapositivas es para recordar a qué se enfrentan los y los adolescentes. A los cambios físicos y de pensamiento constante, los cambios físicos con los que tú te diste cuenta, como es en las mujeres la primera menstruación, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento de senos. En los hombres, la primera menstruación cuesta mucho trabajo entenderla. Te das cuenta que has cambiado de una etapa a otra. Cuando llegas a ser adulta, te das cuenta que no es malo, porque gracias a eso pudiste crear vida. En los hombres empieza con los cambios de voz, primero de niño, de repente con cambios muy agudos, y al final se hacen graves, aparición de vello púbico en ambos, en el pecho, en el hombre, y la voz definitivamente más grave. Son cambios que duelen y cuesta aceptarlos. No todo el mundo puede entender lo que está pasando en un adolescente. No siempre, esto no es siempre, no por ser viejo significa que vas a ser sabio siempre. No por ser adolescente significa que seas negativo o que vayas mal en la vida. Acciones que no siempre son justificadas y que se hicieron de manera consciente o inconsciente. Esto es lo más común. No todo lo hacemos de manera consciente o inconsciente y sobre todo a esta edad cuesta trabajo aceptarlos. Situaciones o conflictos de difícil solución, pero recuerda que siempre pueden ser resueltos, en algunos en muy poco tiempo y otros con algo más de tiempo. La mejor etapa de tu vida y de la vida, y que si la supieras seguramente serás un adulto feliz, estable y productivo. Disfruta tu adolescencia, vive tu adolescencia, porque después tendrás que ser un adulto y trata de ser feliz, estable y productivo. En la siguiente imagen te dice qué es lo que sucede durante la adolescencia. Aquí es donde fomentarás amistades y fomentarás grandes amigos y constantemente conocerás mucha gente, no solamente en las redes sociales, sino también de manera personal. Experimentarás grandes cambios en tu cuerpo y en tu pensar, como lo que habíamos hablado anteriormente. Tendrás el amor de tu vida, y muchos no nada más tendrán un amor en su vida, tendrán muchos amores en su vida y también serán muy enamorados. Visualizarás e intentarás crear un proyecto de vida. Eso es qué es lo que quieres a futuro, cómo quieres vivir a futuro, qué es lo que quieres lograr cuando tú seas un adulto y tengas una familia. Desde esta etapa es cuando tú empiezas a visualizar. Tendrás un modelo a seguir para cuando tú seas adulto. Ese modelo puede ser tu padre, tu hermano, tu maestro, tu vecino. Pero cuando intentes o cuando ya tengas el modelo a seguir para cuando tú seas un adulto, intenta que sea el mejor para que tu vida sea saludable, tanto física, orgánica, económica y emocionalmente. Con esto terminamos nuestro programa. Espero que te haya sido de utilidad, de mucha utilidad la información que recibiste. Y te recuerdo que soy el profesor Benjamín Altamirano Báez y te digo adiós.